termodinámica y así, ¿no? Que es cuanto más interesante. No vamos a ver todavía un trabajo y eso. Solamente vamos a ver unas preguntas y ya. Bueno, como vieron ayer, pues las leyes de Newton son las que describen toda la mecánica newtoniana, ¿no? Como bien dice. ¿Y por qué se le dice mecánica newtoniana? Porque pues la mecánica newtoniana se basa en tres principios. Número uno, si un cuerpo está en movimiento, está moviéndose así, no se va a parar de mover, nunca, 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 nunca. A menos de que exista una fuerza contraria que la pare, ¿no? Y así, ¿no? Esa es la primera ley. La segunda, uy, no, la segunda menciona que la suma de fuerzas, diablos, ¿por qué se puso este, bueno, no importa. Menciona que la suma de fuerzas, este operador se le dice operador suma. Muchos le dicen operador sumatoria, pero pues está mal, ¿no? Díganle operador suma. Y literalmente suma todas las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, F1 más F2 más F3. Y todo eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso describió Newton en su tiempo. Y está su forma vectorial, que es así. Solamente le agrega las flechitas a todo. Y, y luego la tercera ley, que es para cada fuerza, para cualquier fuerza, una fuerza F, siempre va a haber una F' que se hace igual a esta fuerza en sentido contrario, ¿no? Menos F. Aquí tienes tu vector F y aquí tienes tu vector F, ¿no? O sea, si yo tengo una fuerza hacia acá, pues le va a corresponder una fuerza del diferente sentido, pero de igual magnitud. F' y F. F, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que F, voy a poner bueno, no, que la magnitud de F, o sea, la magnitud, así se le pone la magnitud entre dos, así. La magnitud de F va a ser igual a la magnitud de F', siempre. F'. Eso implica, ¿no? Y en esto se basan las tres leyes de Newton. ¿Y por qué nos importa esto? Porque las leyes de Newton se basan en fuerzas. Ya, pues si se adentran más en la física, habrán otros dos tipos de mecánicas, que va a ser la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, pero pues esas se basan en energías, no tienen ni una sola fuerza, pero no las vamos a ver. Además de que está prohibido para las Olimpiadas eso. Bueno, ahora vamos a detallar también en la segunda ley, ¿qué pasa cuando no hay aceleración? Pues significa que la suma de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Esto qué implica? Que la aceleración es igual a cero. O sea que no hay aceleración. O bien el objeto está quieto, está estático, o bien el objeto se está moviendo, pero con una velocidad constante, v constante, ¿no? No tiene mayor ciencia. ¿Por qué la velocidad constante implica una aceleración igual a cero? Porque si vemos la fórmula de la aceleración, que es como, bueno, su versión de la aceleración media, pues igual sirve para la derivada, que es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Si son constantes, pues
esto y esto se van a cancelar, ¿no? Y entonces la aceleración es igual a cero, ¿no? Eso implica, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la suma de fuerzas que tenemos, F1 más F2 más F3 más Fn o Fi más Fiésima más Fiésima, pues va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, en algún momento estas fuerzas se cancelan o así, ¿no? Es lo que implica. Y eso nos va a competir el día de hoy. A esto se le va a llamar estática. Estática porque porque la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Y es muy importante, muy interesante también. Dejen, me muevo. Y eso le compete al estudio de la estática dentro de la mecánica, ¿no? Estática. Implica que la suma de fuerzas va a ser igual a cero, ¿no? Es lo principal. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo mi mesa, mi bonita mesa? Está aquí mi mesa. Y yo encima tengo, pues, un objeto. Un objeto y yo no le estoy ejerciendo ni una sola fuerza. ¿Alguien me identifica cuáles fuerzas hay interactuando en este sistema? ¿Cuál? Ay, no, no manches. Dejen, cambio la forma de compartir pantalla. Mm, pues este Ociel tiene razón. Es la fuerza, es la fuerza gravitacional o su peso, pero vamos a ponerlo como peso, ¿no? Porque ahorita no nos importa mucho eso. Y su normal. Y aquí vamos a ver las leyes de Newton, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos que la primera ley de Newton dice que esta caja, pues no se está moviendo, ¿no? No se está moviendo, ¿por qué? Porque la suma de fuerzas es igual a cero, entonces no hay aceleración y así, ¿no? La segunda ley, pues nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? La suma de fuerzas, que va a ser igual al peso, o el peso, más la normal, va a ser igual a cero. Y la tercera ley de Newton prácticamente nos está diciendo que el peso, su fuerza contraria, o sea, como bien les dije aquí, que a cada fuerza le corresponde una fuerza de igual magnitud, pero de distinto sentido, pues es igual a la normal, ¿no? Es igual a la menos normal con vector, ¿no? Porque están apuntando a distintos lados. La normal está apuntando para arriba y el peso está apuntando para abajo. Y algo que se me olvidó, que se me pasó a mencionarle, es que las leyes de Newton no se constituyen de tres, solamente también de una cuarta, que es la ley de la gravitación universal, y pues obviamente la han visto, que es la ley, que la vamos a poner, que es igual a que la fuerza entre dos cuerpos va a ser igual a una constante por el producto de las masas sobre la distancia que los separa, ¿no? Pero eso no nos importa mucho, solamente lo digo a manera de añadir que la mecánica newtoniana también se construye en base a esta ley. Y son las únicas cuatro leyes en las que se construye la mecánica newtoniana. Y así, ¿no? Y a ver. Uh, y como bien dijo este Ociel, mmm, uh, que no, no son cuatro fuerzas, son dos solamente, porque no hay, la de su peso es la misma que la de gravedad.
Ajá, la de su peso es la misma que de gravedad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto pequeño, ¿no? La fuerza va a ser igual a una constante por la masa de esta cosa, m, por la masa de la Tierra sobre la distancia que lo separa, que es como, pues el radio de la Tierra aproximadamente, ¿no? Porque igual si yo estoy como, por ejemplo, estoy aquí en la Tierra y aquí está el centro, ese es el radio, y yo estoy como aquí un poquito arriba, ¿no? Un poquito. Y aquí está mi caja, ese es H, la altura además. Pues esta H es increíblemente pequeña a comparación con el radio de la Tierra, entonces no lo vamos a agregar, ¿saben? Así, ¿no? Entonces solamente vamos a poner así. Y recordemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces ponemos ma igual a g mt sobre el radio de la Tierra, ¿no? Se cancela esta masa con esta masa o dividimos ambos lados por la masa y queda que la aceleración, que es igual a la gravedad de la Tierra, va a ser igual a g por mt sobre el radio de la Tierra, ¿no? Y a esto corresponde al peso. Si vemos bien, el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Este es un corolario, esto es como, se lo tienen que tatuar. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces tú tienes tu peso que va a ser igual a tu masa por todo esto, ¿no? Y notemos que si multiplicamos mi masa por g mt sobre r cuadrado, pues prácticamente tengo lo mismo aquí que acá, ¿no? Entonces esta fuerza va a ser igual a mi peso. Entonces en realidad la fuerza que ejerce la Tierra sobre mí es mi peso. A eso se le dice peso. Muchas veces, y aunque lamentablemente en las escuelas lo confundimos mucho, al peso nos referimos a la masa, ¿no? A nuestra masa, como kilogramos, gramos y así, ¿no? Pero en realidad está mal en el sentido físico. A peso nos referimos a la fuerza que ejerce la Tierra sobre nosotros, ¿no? O sea, se mg. Y así definimos G. G está hecho por puras constantes. Nótese que está hecho por puras constantes. Y la gravedad, el peso de la Tierra, que no va a cambiar, en la realidad no va a cambiar. Y el radio, que depende de dónde te ubiques en la Tierra, pero casi siempre, la gravedad va a ser igual a 9.8 con sus unidades, ¿no? Que como son unidades de aceleración, pues se pone esto, ¿no? Casi siempre, metros sobre segundo al cuadrado, 9.8. Aquí en México es como G en México, es aproximadamente 9.79. Es aproximadamente. Ajá. Pero no va a variar en realidad. Esto va a ser el que va a determinar como, pues, tu gravedad donde tú te ubiques en el mundo, ¿no? Pero en realidad no importa mucho. Y una vez aclarado esto, de que aquí solo existe la normal, la normal y el peso como únicas fuerzas dentro de este sistema, pues ya checamos que la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, ¿no? Y pues ya quedó esto. ¿Y por qué no sirve? Hay que ver otro ejemplo, ¿va? Porque ese es el más sencillo de todos. Entonces, vamos a decir las fuerzas que de base siempre van a estar.
Mi peso, yo en una superficie va a estar mi peso, mg. A mí casi nunca me va a poner W, siempre va a poner mg. Y mi normal. Y ya si tú quieres, pues tú empujas esta caja para acá con una fuerza. Y aquí sí, fíjense que notemos que la suma de fuerzas en X va a ser igual a mi fuerza F, que va a ser igual a mi masa por mi aceleración. Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a mi peso o a mi normal menos mi peso. Ahora, ¿por qué le pongo el signo menos? Porque si declaramos mi sistema de referencia como aquí X como positivo y mi Y aquí arriba como positivo y acá abajo mi Y como negativo, pues mg termina siendo un término negativo, ¿no? Muy bien. Aquí notamos, nótese que esto se cancela. N menos mg igual a 0. Y mi fuerza va a ser igual a ma. Muy bien, ¿no? Ahora mi suma de fuerzas total va a ser igual a un vector. No sé si se acuerdan que cuando yo estoy en un plano cartesiano, cuando vimos lo de vectores y eso, aquí tengo mi eje X, mi eje Y. Un vector, una de sus cualidades es que tenía una magnitud en el eje X, o sea, mi vector A, por ejemplo, aquí estaba, tenía una magnitud en el eje X y una magnitud en el eje Y, ¿no? Y como esto se parecía a un triángulo, decíamos que la magnitud del vector A, así se describe en magnitudes, es muy importante que lo sepan. Cuando se le pone dos rayitas a un vector cualquiera, significa que estoy hablando de su magnitud. Va a ser igual a un Pitágoras, ¿o no? O sea, es como un triángulo, chéquense que es un triángulo. Muy bien. Ahí, la raíz de todo esto, ¿no? Porque si se acuerdan en el teorema de Pitágoras, C igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, esto ya lo han visto, ¿no? Muchas veces. Y entonces, siguiendo la misma lógica, aquí voy a poner que esto va a ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado, pero como fy, o sea, como la suma de fuerzas en fy, suma, suma, la suma de fuerzas en eje y es igual a 0, pues este término se cancela, ¿no? Y queda solamente que la suma de fuerzas en ft, en f total, va a ser igual a la suma de fuerzas en fx cuadrado, ¿no? Se cancela este cuadrado con esta raíz y queda que es igual a solamente la suma de fuerzas en x, ¿no? Muy bien. Y esto es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Muy bien. Ah, aquí se me... Bueno, aquí está bien, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. ¿Esto qué implica? Que no, que las fuerzas en el eje Y no están haciendo nada. Que para mis fuerzas en el eje Y no me importa nada. Y que el único movimiento que voy a tener en ambos ejes, pues va a ser horizontal. No me voy a mover ni verticalmente, ni en diagonal, ni nada. Solamente me voy a mover horizontalmente. Eso implica, y es muy importante que lo chequen, ¿no? Ahora bien, si, no sé, mmm,
aquí mi sistema, que es una pelotita, ¿no? Esta fuerza aquí, esta otra fuerza acá, esta otra acá, y más aparte su peso y su normal, N, mg, pues todavía, aquí tenemos que ver un buen de cosas, ¿no? Aquí tenemos que sacarle su componente a esta fuerza, F1, ¿no? Sus dos componentes, esta fuerza F2, esta fuerza F3 y esta F4. Y es muy... Y lo vamos a hacer, de hecho, ahorita hay que hacerlo. Aquí simplemente tenemos que como sacar la componente de estas fuerzas, sumarlas y ver qué rollo pasa, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Ah, mm, aquí tengo mi mesa. Tengo esta fuerza acá. Digo, una caja. Aquí tengo mi peso de esta caja. Mi mg. Mi normal. Mi fuerza acá que está sujetada por una cadena, mi caja. Le vamos a poner 60 newtons con un ángulo de 60 grados. Una acá, no de 30, bueno, de 50, ¿verdad? Aquí 50. Y aquí un ángulo de 80 grados, ¿va? Con una fuerza F2 de 70 newtons. Ah, sí, esperen. Se me olvidó decirles que las fuerzas son MA, ese es kilogramo, esto es metro sobre segundo al cuadrado, y todo esto se define como un newton. Todo esto se define como un newton. La unidad de la fuerza es newtons. Ok, eso se me pasó decirles. Y así, ¿no? Vamos a poner otra fuerza acá. De F3 de 80 newtons. No, de 100 newtons. Y con un ángulo de 30 grados, ¿va? Y ahora, hay que identificar qué pasa aquí. Hay que identificar qué pasa aquí. ¿Qué fuerzas hay? Díganme qué fuerzas hay. ¿Cuántas fuerzas hay? Y nos enseñó a integrar eso que... ¿Qué más han dicho? Mm, pues social, ¿qué dijo? 9.76. 5. Sí, hay 5 fuerzas. La del amor y la amistad también. Es la séptima y la octava, ¿no? También esas. Sí, ¿no? Pero aquí está la normal, el peso, F2, F1 y F3, ¿no? Y hay que ver, ¿no? En qué ejes están cada una, ¿no? Primero hay que ver en el eje X. La suma de fuerzas en el eje X. Ahora, antes de pasar a esto, yo les recomiendo mucho, pero así mucho, que para cualquier problema de mecánica, no dejen su dibujito así. Hay algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre se basa en que tú tienes un punto puntual, ¿no? Y un punto puntual, un punto, y de aquí van a emanar todas las fuerzas. No nos importa si está sobre una superficie, este punto y así, ¿no? Simplemente aquí definimos nuestro eje X, nuestro eje Y, ay, verga.
Y, digo X, X, Y, y ustedes solamente dibujan las fuerzas, ¿no? Con otro color si quieren. La normal, el peso, F1, aquí está, F2 y F3. Esto les ayuda bastante como para visualizar todo, ¿no? Porque así cuando está todo revuelto con todo el dibujo, pues muchas veces se acumulan las cosas, ¿no? Entonces, eso se le llama diagrama de cuerpo libre y espero que lo hagan cuando, pues, cuando estén haciendo problemas, ¿no? Ahora, vamos a ver la fuerza F1. F1, que tiene un ángulo de 50. Aquí, ¿qué pasa? Que F1 tiene una componente en X, F1X, F o FX1 si quieren, F1X. Y una componente en Y, F2X. Oh, no, FX1. FX1 mejor. Y FX2 mejor. Sí, queda mejor. Sí, ¿no? Sí, hay 5 fuerzas. Y aquí todavía se pueden descomponer más fuercitas. F. FX. ¿Qué dije? FY1. FY1. FY1, FX1. ¿No? Sí, ¿no? Y pues vamos a ubicarlas, ¿no? No, pues ya las ubicamos, ¿no? Aquí tú tienes tu FX1 y todo piola, ¿no? Porque aquí no vamos a poner FY2, FY1 porque pues es solamente al eje de las X, ¿no? Y pues vamos a hacer lo mismo con las otras, ¿no? Análogamente hacemos lo mismo con las otras, que es FX2 más también la fuerza 3 es una componente en X, entonces nada más le ponemos FX3. Muy bien. Ahora, pues lo que pasa es que aquí tenemos otras dos fuerzas que son la normal y el peso, ¿no? Pero ¿por qué estas no las incluyo? Porque no tienen componentes en el eje X. Notes el diagrama de cuerpo libre, que pues N y MG pues están prácticamente solamente en el eje Y, ¿no? Entonces no nos incumben sumarlas aquí. Muy bien. Y pues vamos a ver cuánto es esto. Ahora, si retomamos el ejemplo de acá, F1X o FX1, aquí es igual a la magnitud de F1 por el coseno de 50 grados. Y bueno, espero que no les esté echando un formulazo, porque esto ya lo vimos conmigo, pues, o ya lo vieron mucho en vectores, que si tienen un triángulo, aquí, ¿no? Un triángulo acá. Ese es tu cateto opuesto, aquí tienes tu ángulo alfa, aquí tienes tu cateto adyacente, aquí tienes tu hipotenusa, y aquí tiene, tu hipotenusa aquí, ¿no? Tu coseno de alfa va a ser igual a h sobre co, no, no, tu cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y tu seno de alfa va a ser igual a tu cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo quiero despejar esta o esta, pues solamente tengo que multiplicar h por ambos lados y queda como el cateto adyacente va a ser igual a h por coseno de alfa y el cateto opuesto va a ser igual a h seno de alfa, ¿no? Bueno, y esto, ¿no? Espero
Espero que esto sí se lo memoricen muy de memoria porque es muy importante en la teoría de vectores, ¿no? Y por eso estoy haciendo esto. Para despejar mi componente en X, pues estoy aplicando un coseno, ¿no? Para, pues para despejarlo, ¿no? Y hacemos análogamente lo mismo con las otras fuerzas. Y a esto quedaría como fx1, no, f1 coseno de 50, f2 coseno de, ¿cuánto? De 80 y f3 coseno de, ¿cuánto? A 30. Ajá, ¿no? Y así, ¿no? Pero es negativo. Vamos a despejar los datos. Está en el ¿Cómo, eje cómo, cómo, X cómo, cómo? negativo. Está en el eje X negativo, ¿no? Ah, es cierto. Muy bien Sería, por o notarlo. puedes sumar los 90 que serían coseno de 120 y ahí sí sería. Sí, o eso. O eso, como tú dices. Ujú. Pero es mejor, como tú dices, agregarle el signo negativo. Y muchas gracias por decírmelo. Es mejor, como tú dices, agregarle el signo negativo. Como está apuntando para acá, y tú tienes aquí tu 30 grados, pues obviamente tu componente acá va a ser F, una negativa, ¿no? O como tú dices, también puedes, como ponerle el 120 grados acá, y el coseno ya lo va a evaluar como uno negativo, ¿no? Pero nos conviene mejor desde un principio agregarle negativo y muchas gracias por decirlo. Sí, muy bien, muy bien. Ajá. Ok. Acá vamos a sustituir los datos solamente. Y si me pueden ayudar haciendo la operación, pues muy bien. Aquí es 60 newtons. 60 newtons. A ver, es 60, 70, 100. 60 newtons, coseno de 50, más 70 newtons, coseno de 80, menos 100 newtons, coseno de 30, ¿no? Y bueno, si me pueden ayudar, sería muy cool porque no tengo calculadora. Mm, 137.23. Ah, pues, ¿le creen a Toño o no? ¿Le creen? A ver, 60 por el coseno de 50 es 38.56. Esto es 38.56 newtons. Esto, 70 por el coseno de 80 es 12.15 newtons. Y luego 100 por el coseno de 30 es menos 86.60, ¿no? Vamos a ver si Toño tiene la razón o no. Creo que no, Toño? Creo que no. Ella parece contento. A 35.87. Vamos a creerle a Fernando, a este Fernando.
Menos 35.87. Ajá, ¿no? Entonces mi fuerza es en X, la suma de mis fuerzas en X va a ser igual a menos 35.87 newtons. ¿Eso qué implica? ¿Esto qué implica, chavos? Que de huevos, mi caja se va a mover para acá. No sabemos si se va a mover para arriba o se va a mover para abajo. Bueno, creo que no sé si se vaya a Para mover para arriba. abajo porque todas las... Para abajo, para abajo estaría cabrón, ¿no? Porque ninguna apunta para abajo. Ah, bueno, el peso, ¿no? Pero Las de pues la se amistad va contrarresta para con... abajo. A la de la amistad va para abajo. Charlie, no me lo recuerdo. La del amor, esa siempre va para abajo. Nunca sube. Ajá, ¿no? Entonces, pues de huevos va a ir para la izquierda, ¿no? Aún no hemos analizado, las componentes en Y de las fuerzas F1, F2 y F3, pero pues ya sabemos que de huevos ese sistema al menos se va a mover para acá. Eso sabemos, ¿no? Y es muy importante notarlo. Ahora vamos a analizar la suma de fuerzas en Y. Ya no hay que complicarnos tanto. Va a ser igual a la fuerza 1 por el seno de, ¿qué? Seno de 50 más F2 por el seno de 70, no, de 80, menos, y aquí muchas gracias por decirme, F3 seno de 30. Muy bien. Pero aquí el signo va Ay, algo. positivo. Todas están hacia arriba en Y. Mm, El de F1, F2 y ah, F3. y es cierto, todas van también va para arriba. Ajá, sí, sí, me papeaste. Sí, también va para arriba, ya, para ver si estaban atentos. Y esto es como 60 newtons por el seno de 50, más... ah, ¿cuánto era? 60 newtons, esto es 70 newtons por el seno de 80, más 100 newtons por el seno de 30, ¿no? Y ya, ¿no? Si me pueden ayudar también de nuevo. Ah, ok. 60, seno. Vamos a ver qué dicen ustedes. Es que no estoy viendo el chat tanto. Me dicen 164.89. Ah, que sale negativo. Sí. Sí sale. Ah, sí. Y también Toño me dijo. También Toño dice. Falta. Esto es muy importante. Falta precisamente aquí sumarle el peso. O bueno, la normal. Y restarle el peso, ¿no? El peso va para abajo, entonces es negativo, ¿no? Esto así, ¿no? Pero no lo añadí precisamente porque estas dos fuerzas se cancelan. Pero es muy importante ponerlo, ¿no? Y igual aquí lo vamos a poner como, que esto, aquí en realidad estoy sumando un cero más cero, porque ya sabemos que el peso va a ser igual a menos la normal o al revés, ¿no? O la normal va a ser igual al menos el peso. Entonces, esto se va a cancelar. Muy bien. Vamos a comprobar el resultado de Toño o de quién más lo hizo. De Cruz Fernando. Bueno, voy a confiar en ustedes, ¿verdad? 165 newtons aproximadamente. Muy bien. Y así.
Entonces, a ver, ¿qué notamos? Ya, ¿qué? No noté eso. Ah, que mis fuerzas en X va a ser igual a menos 35,87 y mis fuerzas en Y, la suma de mis fuerzas en Y, va a ser igual a, ¿cómo dije? ¿Cómo se llama? A 164,9. Ajá, 64,9 newtons. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo habíamos quedado que quedaba el pitagorazo de la suma de fuerzas total? Fuerzas total, pues es igual a la suma de los cuadrados, la raíz de la suma de los cuadrados de estas dos cosas, ¿no? Y vamos a comprobarlo. La suma de fuerzas total, entonces, queda como la raíz de menos 35 o menos 35,87 newtons al cuadrado más 164,9 newtons al cuadrado, ¿no? Y esto muy bien, ¿no? Espero que me ayuden de nuevo, por favor. Sé que los estoy explotando mucho, pero es por el bien del mundo. Mm, Esto es 1286. Ay, qué huevo. 173,64. Como siempre, Fernando salvando al mundo. Porque es como el ser humano más bonito en la Tierra. No sé, yo no supe qué decir. 173,64 newtons. Y esta fuerza es la fuerza total que recibe el sistema. Y notemos que cada fuerza pues va a ser como al final, este sistema, vamos a dibujarlo de nuevo, su fuerza total va a ser para acá una componente arriba, que va a ser la suma de fuerzas en Y, la suma de fuerzas en y una componente en X, que va a ser la suma de fuerzas en X, ¿no? Y eso va a ser igual a la suma de fuerzas total, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Vimos que como tiene el signo negativo, pues va a avanzar para acá el sistema, y como tiene el signo positivo en el eje Y, pues va a avanzar para arriba. Entonces, pues tu cajita, pues va a volar, o va a hacer esto, ¿no? Va a describir esta trayectoria, mi cajita. Y está muy bonito. ¿Qué más? Bueno, aquí notamos algo, que este no es un sistema estático. Como bien les había dicho, les dije, no, pues ahorita vamos a ver estática. Y no, qué chanclas, no, este sistema no es estático. ¿Por qué? Porque sí se va a mover. Al final, la conclusión a la que llegamos es que sí se va a mover el sistema. Y así está muy cool. Ajá, entonces, mi suma de fuerzas total, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si conozco mi masa, o sea, si conozco mi masa, pues aquí voy a saber perfectamente la aceleración del sistema, y con la aceleración del sistema puedo ya mover más cosas de ahí. Pero eso no nos importa ahorita. Ahorita, bueno, ahorita, todavía me falta mucho. Vamos a ver un problema de estática. Uno bien de estático, así no que puedas mover. Vamos a tratar de dibujar bien. Aquí tengo esto, aquí tengo esto, aquí tengo un cable inextensible, ¿no? Esto, ahorita vamos a ver, que ejerce una tensión 2, un cable acá, que ejerce una tensión 3, y aquí tenemos una pelotita, ¿no? Y esta pelotita pesa. Notemos que la tensión 2 es perfectamente, pues así, ¿no? O sea,
paralela al eje X. Es paralela al eje X. Y aquí está mi tensión 2. Y mi tensión 3. Estoy dibujando el diagrama de cuerpo libre. Y mi tensión 3 no es paralela a ninguno de los ejes. Es más o menos como así. Y luego notemos que aquí está el peso. El peso mg. Ahora, ¿qué más nos dicen? Uh, ay, ¿qué nos piden? Ok. Esta tensión, esta tensión 3 forma un ángulo de 60 grados. Muy bien. ¿Y qué más? Decimos que, que, que todo este sistema está en reposo. Reposo. O sea que esto no se va a mover. Muy bien. No estamos diciendo que mi tensión tiene cierta fuerza como aquí, ¿no? Que dijimos que tiene 60 newtons, 80 newtons, 70 newtons, solamente nos está diciendo estos datos. Y en realidad este problema no se trata de encontrar pues, la magnitud total y todo eso. El problema nos va a decir uh, las expresiones para la tensión. Aquí vamos a poner, dame las expresiones para 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 las tensiones T2 y T3, ¿no? Ay, caramba, ¿cómo aumento a 16 píxeles? Dame las tensiones, las expresiones para las tensiones T2 y T3. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chavos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué me refiero a expresiones? Pues cuando les digan este tipo de problemas, pues tú no vas a tener, cuando te digan la expresión, tú no vas a conseguir un valor numérico como 60, ¿no? O 90. Tú lo que vas a conseguir es una fórmula que con base a lo que conocemos, que es solamente el peso, con base al peso y con base a este ángulo, con base a mg y con base a que el ángulo es 60 grados, conseguir pues las fuerzas, vaya. Ajá, ¿no? Ok, coseno sobre 60 y así, ¿no? Muy bien. Vamos a conseguir las expresiones de esto. Ah, bueno, esto no lo quiero quitar. 60 grados. En base a estos dos datos, vamos a conseguir una expresión o una fórmula que nos ayude a calcular, pues, es la T2 y la T3. No puse T1 porque me equivoqué, pero pues ya no quiero cambiarlo, chavos. Lo siento, soy muy flojo. Y aquí no, aquí nos faltó poner que aquí hay un peso mg en el diagrama, ¿no? A ver, ¿a ustedes qué se les ocurre hacer primero? Ay, ay, chavos, ¿qué dijeron? ¿Y si es extensible? Si es extensible, como dice Marco, ya nos estamos metiendo en otro problema que es cuando una cuerda o cuando un cable se dobla o se destensa o se tensa. Ajá. Pero cuando me refiero que no es extensible, pues este cable es como una vara de metal que simplemente sostiene mi cuerda, ¿no? Mi peso o mi objeto, que es lo que sostiene mi peso y mi masa, ¿no? Y así, ¿no? Y eso, que no se extiende.
y que no... Ajá, bueno, vamos a allá a ver las cosas, ¿no? ¿Qué notó este Alejandro o Ociel? ¿Cómo quieres que te diga Ociel? ¿Cómo quieres que te diga Ociel? ¿Cómo? Ociel, ok. Ociel dijo que como nuestro sistema está en el eje, ajá, nuestro X está acá positivo, aquí negativo, nuestro Y acá positivo, nuestra Y aquí negativo, pues T2 de huevos va a ser negativa. Eso es un buen dato. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más se les ocurre? Ajá, sí, sí. Puede que primero sacamos la suma de todas las fuerzas en X y después la suma de todas las fuerzas en Y. Y cuando saquemos toda la suma de todas las fuerzas en Y, despejamos la tensión 3 y de ahí la sustituimos en la suma de todas las fuerzas en X. Y de cierta manera ya despejamos la T3 y ya tenemos una ecuación y en la siguiente ya podemos al sustituirla despejar T2. Sí, ya prácticamente diste la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a hacer eso. ¿Les parece si empezamos con la suma de fuerzas en el eje X? En el eje X, ¿qué fuerzas hay? Muchas felicidades, René. Literalmente ya dijiste la respuesta. Pero vamos a hacerlo igual. La suma de fuerzas en X, ¿cuáles son? Aquí. Sí, es cero. O sea, la suma de fuerzas en X va a ser igual a cero. Muy bien. Y también la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Eso es importante. Pero quiero que me expresen, o sea, la expresión de toda la suma de todas las fuerzas. T2 más T3 coseno de 60 más T3 coseno de 60. Bueno, solamente algo. Te faltó un pequeño detalle y fue lo que dijo este Ociel, que T2 va a ser negativo. ¿Y por qué? Porque T2 está apuntando para acá, de este lado. T2 está apuntando para acá. Entonces, hay que ponerle el signo negativo. Pero muy bien. Y de aquí, ¿qué procedemos? Con esta expresión, ¿qué podemos hacer? El universo, sí, también. Ese vato, ya duérmelo. Te vamos a sacar. Si sacas otra cosa, sí. Bueno, les voy a ayudar un poquito. Transponemos este T2 del otro lado, sumando, o si quieres, sumamos ambos lados T2 y de este lado T2 menos T2 más T3 coseno de 60. Pero pues 60. Pero en realidad esto no cambia mucho y simplemente se cancelan. Yo prefiero simplemente transponerlo, pero pues ahí está muy al criterio de ustedes, ¿no? Y llegamos a esta expresión, muy importantísima, que T2 va a ser igual a T3 por el coseno de 60 grados. ¿Esto qué implica? Que pues se van a cancelar, ¿no? Y por eso se cancelan, ¿no? Muy bien. Resuelve la ecuación diferencial autónoma de primer grado en Toño.
Pues también hagan eso, si tienen como ganas. Y la suma de fuerzas en Y, ahorita vamos a ver la suma de fuerzas en Y, aquí es igual. T3 seno de 60 menos MG. Muy bien, muy bien. T3 seno de 60 grados menos el peso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque aquí tienes tu T3, tienes tu componente aquí en Y de T3, que va a ser igual a T3 seno de 60, y tu peso, ¿no? Que va a ser MG. Y esto que es igual a cero. Muy bien, muy bien. ¿Y esto qué implica? ¿Aquí implica esto? Despejamos T3. Muy bien. O T2 si quieres. Cualquiera de los dos. Bueno, sí, T3. T3 va a ser igual a MG seno de 60. Ya no estoy deteniéndome mucho en los despejes. Seno de 60. Muy bien. Llegamos a esta expresión. Y pues ya, ¿no? Eh, ya llegamos a un primer resultado. Ya llegamos al primer resultado. Ya despejamos T3. T3 va a ser igual a esto. Nos falta T2. Y lo estamos haciendo con las expresiones que conocemos. Conocemos el peso y conocemos que es 60 grados. Entonces ya llegamos a la primera expresión. Ahora, ¿cómo lo hacemos para T2? Sustituimos T3 por su despeje. Muy bien. Sí, sí. Entonces tú tienes que T2 va a ser igual a mg sobre el seno de 60 por el coseno de 60, ¿no? Y pues yo dejaría así la expresión, pero para los que quieran, esto notemos que es igual a una cotangente o un tangente a la tangente sobre, digo, uno sobre tangente, entonces esto queda como menos g sobre tangente de 60. Muy bien. Y ya llegamos al resultado. Si quieren, pueden como, o sea, si son un poquito más curiosos, pueden evaluar estas dos expresiones en su calculadora, las tangentes y los senos, y ven qué porcentaje de, del peso es. A mí me salió que T3 es igual a 1.2 veces el peso y que T2 es igual a 0.58 veces el peso. Y muy bien, aquí ya llegamos a la expresión.
Y así, perdón por el silencio. Hace el problema de Nacional del 23, es análisis de fuerzas. Es que es el de las poleas, ¿no? No creo que nos competa, ¿sabes? Y así. Bueno, y ya. Mm, y bueno, tras esto, estos y tras estos dos problemas, vamos a introducirles un nuevo concepto. Quisiera ver un poquito más de problemas, pero vamos a introducirle un nuevo concepto. Todo esto hemos estado como idealizando el, el suelo, ¿no? O la textura de tu superficie. Pero microscópicamente, esto, imagínense que es como una lupa. Pues es una zona rugosa, ¿no? No es perfecto. Y ninguna superficie es perfecta, de hecho. Cuando tengo aquí una masa o una caja aquí encima, mi caja va a estar así, más o menos. Bueno, no corresponde mucho como al dibujo, pero pues ustedes supongan que sí. A la escala, ¿no? Pero pues ustedes supongan que sí. ¿Y esto qué implica? Que va a haber fricción. Y, y vamos a introducirles dos tipos de fricciones hoy. Una fricción cinética y una fricción estática. Static, kinetic, ¿no? Y pónganle así, por favor. Y así. ¿Y esto qué implica? Pues que a nivel microscópico, lo que pasa es que la textura de tu caja, que es más o menos así, tu caja a nivel microscópico es así, y tu suelo es más o menos así. Entonces, las moléculas dentro las partículas dentro de tu caja, como interaccionan electromagnéticamente, pues generan fuerzas que se oponen al movimiento o a la fuerza que estamos ejerciendo. ¿A qué voy? A que si yo ejerzo una fuerza hacia acá, una fuerza F hacia acá, habrá una fuerza en la superficie que detenga un poquito este movimiento o bien lo pare por completo, que va a ser mi fricción. Esa es mi fricción. Y la va a ejercer la superficie. Bueno, un paréntesis. Aquí se me olvidó decirles, y este es un detalle muy importante, que cuando tengan una fuerza, tengan un peso, aquí una mg, y tengan aquí su normal, esta normal, y mucha gente se confunde, esa normal no siempre corresponde al peso. La normal, y lo voy a poner así muy en letras grandes, la normal es la fuerza que ejerce la, la superficie. Superficie. ¿Y esto qué implica? Que la normal no siempre, no siempre se opone al peso. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una moneda? Y este experimento quiero que lo hagan en su casa, ahorita mismo. Tengo aquí una moneda. Tengo una pared y tengo una moneda aquí. Mi moneda de oro. Y yo, pues, mantengo una fuerza horizontal F. Ay, verga, no les he introducido bien las fricciones, pero no importa. Yo tengo una fuerza F. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo la estoy presionando hacia acá.
pues la normal la va a presionar para acá. El peso lo va a presionar para acá. Ese es mg. Esta va a ser mi normal. Y esta va a ser la fricción. La fricción estática. ¿Y a qué me refiero con estático? Que este sistema va a estar en equilibrio, va a estar, ¿cómo se llama? Pues no se va a mover, vaya. Ah, no las manda, pues. ¿Quién? ¿Por qué? O si él, tú conoces a Pelayo. Tú no deberías estar en esas clases. Lo siento. No es cierto, sí. No te preocupes. Voy a prender tantito mi cámara. Espero que no lo espante tanto. Bueno. No conseguí una moneda. Pues. No conseguí una moneda. Pero conseguí un plato. Pues. Ya prende. Chao. No prende. Vean mi cámara. Acá está. Y pues acá tengo un plato, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Pues con una fuerza horizontal, o sea, ni siquiera la estoy como haciendo para arriba. Con una fuerza horizontal, mantengo el plato en la pared. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que la normal, déjenme apago. La normal, eh, pues se opone al movimiento y la fricción también. La fricción está apuntando para arriba. Sí, ¿no? Sí, chequen. El peso está apuntando para abajo, mi fuerza es horizontal y mi normal está apuntando del lado contrario. Entonces, no siempre la normal va a estar como, hijos de su puta madre. Lo conocí en Morelia. Como que el Scream. Ahorita los voy a. Bueno, ya. Ah, no siempre se opone al peso. Se opone, digo, es la fuerza que de la superficie, ¿no? Y volvamos un poco a las fricciones. Acá, la fricción, como les dije, es la fuerza que se opone a, que es perpendicular más bien, se define como la fuerza perpendicular a la normal. Aquí tienes tu normal y aquí tienes tu peso si quieres. Y así, ¿no? Y así, ¿no? Y la fricción, ¿ok? Es la fuerza perpendicular a la normal, generada por una superficie. Y así, ¿no? Eso es muy importante. Y aquí espero que les quede claro el tema de que existe una fricción estática y una fricción cinética. La fricción estática me refiero cuando el sistema literalmente, gracias a la fricción, no se mueve. O sea, no sé si les pasa que están como... Aquí tienes ahí estás tú y tú estás ahí y tú tratas de mover un objeto muy pesado como una caja o una camioneta y literalmente no puedes. Esto pasa precisamente porque la fricción que ejerce es igual a la fuerza que tú estás ejerciendo. F, la fuerza que tú ejerces va a ser igual al negativo de la fuerza de la fricción estática. Ajá, ¿no? ¿Y a qué me refiero con una fricción cinética? Pues ya seguramente se lo habrán imaginado. Yo estoy ahí
empujando algo menos pesado, ¿no? Pero sí lo llego a mover, o sea, yo ejerzo una fuerza, aquí mi fuercita F, y la fricción no está grande, de hecho, y sí lo, pero se ve desacelerado o una fuerza se opone al movimiento gracias a la fricción cinética. Y bueno, entonces vamos a ponerles de nuevo aquí como el texto. La estática, bueno, fricción estática es cuando cancela a la fuerza o es la que hace que el sistema esté en reposo. La cinética es la que se opone al movimiento, se opone a una fuerza sin detener el movimiento. Y bueno, no sé si tengan alguna duda hasta el momento. ¿Tienen alguna duda? Bye, bye. Y así, ¿no? Y así. Bueno, eso. Ah, y bueno, ya vimos esto. Ahora, pues, sabiendo esto, hay algo muy importante. Vamos a ver un diagramita, una gráfica, ¿no? De la fricción. Aquí tengo mi fricción. Mi fuerza es la fuerza que yo ejerzo. La fuerza que yo ejerzo. Yo aquí tengo mi cajita. Aquí estoy. Y esa es la fuerza que yo estoy ejerciendo, ¿no? F. Y pues aquí vamos a ver las distintas fuerzas, tanto de fricción como de cinética, como la cinética como la de estática. Y vemos algo, ¿no? ¿Qué notamos? Que cuanto más ejerzas fuerza, bueno, aquí se me olvidó poner fricción. Esta es fricción cualquiera, la fricción cualquiera. Aquí voy a poner si es fricción estática o cinética. Aquí, entre más ejerzas fuerza, más crece la fricción. ¿A qué me refiero? No sé si les ha pasado que cuando empujan una caja, tú ejerces más fuerza, así más fuerza, pero sigue sin moverse. ¿Y esto qué implica? Esto implica que entre más fuerza que tú ejerzas, más va a crecer tu fricción. Sí, ¿no? Entre más fuerza que tú ejerzas, pues más, pues así, ¿no? Y luego va a haber un pico máximo, va a haber un pico máximo que se llama fricción estática máxima, en el que pues ya vas a poder empezar a mover el objeto. O sea, toda esta fuerza que tú estás ejerciendo parece ser en vano porque pues no logras moverlo y la fricción estática sigue aumentando, pero va a haber un punto máximo en el que va a dejar de aumentar y pues ya, va a caer en picada. A partir de ahí queda como la fricción cinética. Fricción cinética. Y no sé si les ha pasado que ustedes cuando empujan una caja, hijo de tu madre, o empujan algo así muy pesado,
lo empujan así muy fuerte y cuando empiezan a moverlo, pues ya no les pesa tanto. Cuando ya tiene un impulso o cuando ya se está empezando a mover, ya no les cuesta tanto. Y es algo muy importante que lo vean. O sea, y así, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que la fricción estática máxima siempre va a ser mayor o igual a la fricción cinética, ¿no? Esto también puede perfectamente ser así, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, siempre vas a ejercer menor fuerza, vas a tener que ejercer menor fuerza, fuerza total, cuando ya se está empezando a mover el objeto, ¿no? Y espero no, o sea, no tener que prenderle la cámara de nuevo para que no se espanten tanto, pero pues ya le estoy spoileando, para que no, ya no se espanten tanto. Pero primero algo, la fricción cinética va a ser igual a qué? A un coeficiente que depende ya sea como de la superficie, o sea, tu superficie aquí, si es pasto, si es tierra, lo que tú quieras, y pues de lo que esté hecho o de lo que esté en contacto tu objeto, ¿no? Si es como una caja, pues de madera, ¿no? Si es un ladrillo, pues de ladrillo. si es un, si es un auto, pues las llantas están hechas de hule, ¿no? Y pues eso también afecta la hule y cemento, pues va a haber un distinto coeficiente, ¿no? Entonces la fuerza de fricción que haya va a ser igual al mu, a la mu, a un coeficiente de fricción cualquiera por la normal. ¿Por qué por la normal? Pues porque los, los científicos de antes descubrieron que la normal, que la fricción va a ser directamente proporcional a la normal, ¿no? Ustedes chéquense que entre cuanto más pese un mg, no es mg aquí tienes, mg, n, y quedamos que mg va a ser igual a n, ¿no? O a menos n, menos mg va a ser igual a n. Y así, ¿no? Y pues los científicos de antes descubrieron que entre más normal haya o entre más pese tu objeto, pues más fricción va a haber. Y pues eso descubrieron los científicos, ¿no? Entonces, pues esta fórmula también apréndensela muy bien. ¡Tadán! Y así, que tu fuerza de fricción va a ser igual a un coeficiente mu que depende del material, de lo que esté hecho tu superficie y de tu esto. Y la normal, ¿no? Que ojo, como les dije, no siempre va a haber esta relación superficie-peso, pero para simpleza sí, debemos decir que sí. Luego les pongo otro problema en el que diga que no. Y así, ¿no? Va a ser igual FK igual a mu n. Bueno, ¿tienen alguna duda? Ya viste Interestelar. Había 2 por 1. Mentí por mi cumpleaños para agarrar cupones. Ok. No hay salas. Oh, wow. Es de otro estado. No es de la ciudad. Hágale bullying. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? La fricción cinética va a ser igual a esta relación. Y ojo, ojo. La fricción estática máxima va a ser igual a un diferente coeficiente. Aquí se me pasó ponerle un mu k, y aquí es un mu s n, que va a depender pues, también del material. Y mayormente, mu s va a ser mayor o igual a mu k.
que FK es mayor o igual, no, que FS es mayor o igual a FK, pues se saca esta conclusión, ¿no? Que tu coeficiente de fricción estática va a ser mayor o igual a tu coeficiente de fricción cinética. Entonces, pues sí es muy importante eso. Y vamos a checar eso aquí. Prendo mi cámara de nuevo. Lo siento por hacer sangrar sus ojos. Oye. Ojo que le estoy avisando, ¿eh? Entonces no se espanten tanto. Aquí tengo un sillón. Y yo estoy ejerciendo una fuerza, así mucha fuerza. Pero no logro moverlo porque está muy pesadísimo este sillón. O sea, nótese que está larguísimo el sillón. Al final no se mueve. ¿Qué implica aquí? Que existe una fricción estática que impide el movimiento. Ya no me mueve este pendejo. Ya no está moviendo el sillón. Y tengo que ejercer una fuerza mucho más fuerte para empezar a moverlo un poco. Y cuando ya se mueve un poco, ya no me cuesta tanto, ¿saben? Bueno, también es que estoy bien musculoso y todo. Ay. Y eso. Nótese que la fuerza estática máxima va a ser mayor que la fuerza cinética. Cuando ya lo estoy empezando a mover mi sillón, ya no me cuesta tanto que empiece el movimiento del sillón. Sí, gracias. ¿Les enseño? Súbele la ciencia. Y eso. Bueno. Y así. Bien, Skibidi Sigma. Si supieras qué hace en la biblioteca este mamón. Ya cállense. No me están ayudando. Y así. Se pone chamán. Bueno, ya hasta se salió Ángel, no manches. Bueno, y así. Creo que me gustaría ver un último problema relacionado a esto. Pero no sé si quieran como verlo rapidísimo. Como antes de irnos. Ok, F. Ok, vamos a ver un problema. Un problema rapidísimo de fricción estática y cinética. Ah, no, de estática, porque estamos viendo estática, ¿no? Se supone. Luego mañana, si me dejan. Ah, no, mañana no sé si puedo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí, les voy a robar para que mañana haya clase. Si no, pues no. Pues vamos a ver un problema, ¿no? De fricción estática, en el que tu sistema no se mueve. Yo estoy aquí, esta es una caja. Yo tengo aquí un monito. Ah, no digo, soy yo. Y estoy como tratando de empujar esta caja. Yo estoy ejerciendo una fuerza acá. F. F. Y pues, ¿qué nos dicen? Una vez que la caja... Ah, ok. No, espérate. Ok, esta caja pesa 500 newtons
500 newtons. ¿Esto qué implica? Que la normal es igual a 500 newtons también. Sí, ¿no? Instantáneamente notamos eso. Ahí puse 5010. Que está muy culero. Mm, el pizarro. Pues entonces, esto implica. Y pues ya, eso es todo. Ah, no, y que hay una fricción. Hay una fricción que se opone al movimiento. Casi siempre las fricciones las ponemos aquí pegadas al suelo para que se haga claro que la fuerza se hace acá abajo. Una fricción. Ah, para comenzar a moverla, dice que para comenzar a moverla, vamos a poner aquí, para comenzar a mover la caja, se debe de ejercer una, una fuerza de 230 newtons y que una vez que ya se está moviendo, una vez que ya se está moviendo, solo se necesita una fuerza de 200 newtons. ¿Cuáles son los coeficientes? Ok. ¿Cuáles son los coeficientes de la fricción cinética? Cinética y estática. Ok. Entonces, nos pide MUCA, el coeficiente de fricción cinética, y MUS. ¿Qué fórmulas sabemos? Sabemos estas dos fórmulas, ¿no? Que la fricción estática máxima va a ser igual, aquí vamos a poner acento, a mu Sn, y que la fricción estática, de la fricción cinética va a ser igual a mu K N, ¿no? Y así, y así, y así. Muy bien. Esos son los datos que conocemos y todo. Pues ahora, ¿a ustedes qué se les ocurre hacer? Mm, ¿Qué se les ocurre hacer a ustedes? Para calcular como los coeficientes y así. Oh, oh, no tengan miedo, no muerdo. Ándale, chavos, ándale. Ayúdenme. No le crean, esta semana ya me mordió 2 veces. Me vacunaron de rabia. Escuchen, escuchen. ¿Qué se les ocurre hacer con los datos que tenemos?
Bueno, ah, mm, no manchen. Pues creo que no tienen como una idea, o no sé, o son muy tímidos. Lo tomé como la primera. La segunda, bueno, aquí lo que nos conviene es analizar la suma de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas en X, ¿cuáles van a ser? Pues para el caso uno, caso uno. ¿Cuál es el caso uno? Donde donde mi fuerza, le vamos a poner F1, donde mi fuerza 1 va a ser igual a 200 newtons. A 230 newtons, lo siento. Este es mi caso 1. Y así, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que pues yo ejerzo una fuerza hacia acá, F1, y va a haber una fuerza que la contrarreste, que va a ser Fs máxima, ¿no? Porque aquí quedamos que, que se necesita 230 newtons para que se empiece a mover, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que va a ser igual a cero. Todavía no empieza el movimiento, pero ya se va a empezar a mover la caja. Y ahora sí, F1 va a ser igual a la fuerza cinética máxima. Digo, fuerza estática máxima, ¿no? De esto llegamos a esto. Entonces, F1 va a ser igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Y así, ¿no? Esta fórmula nos sirve mucho. Y en el eje Y, la suma de fuerzas en el eje Y van a ser igual a la normal menos el peso, ¿no? Entonces, pues llegamos a la conclusión de que la normal es igual al peso y que aquí tú tienes que mg vale 500 newtons, o sea, sé que 500 newtons valen igual a n, ¿no? A la normal. Uy, ojalá no se confunda este newtons con normal. Ojalá no. Y así. Entonces, sabiendo esto, pues puedes despejar aquí tus 230 newtons, igual a tu fricción, por tu normal. Lo podemos pasar dividiendo y queda como 500 newtons. Y queda que muestra que mi fricción estática va a ser igual a ¿qué? A 0.46. Esa dimensional no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque se cancela este newton con este newton. Y ya quedó el primer inciso. Vamos a analizar para el caso 2. Caso 2. Caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? Pues lo que pasa. Se me olvidó mencionar algo muy importante. Así, demasiado importante. Neta que me pasé de la raya. Que cuando se empieza a mover. ¿Cómo? Cuando se empieza a mover, tiene una velocidad constante. Y bueno, aquí habíamos quedado que implica una velocidad constante. Pues una velocidad constante implica que la aceleración va a ser igual a cero, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que la suma de fuerzas, que es igual a ma, va a ser igual a cero, ¿no? Prácticamente como si todas las fuerzas se cancelaran. Por eso les dije el ejemplo de que
el reposo no se puede distinguir de la velocidad constante. Y es algo que propuso Einstein. Está muy chistoso. El reposo no se puede distinguir de una velocidad constante. Y así. Pues vamos a ver el caso 2. Ahora sí. Caso 2. Pues sabiendo que tus fuerzas van a ser igual a 0, o sea que la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Pues aquí tú tienes tu fuerza 1 prima, ¿no? Porque ya vale distinto, o sea, F1 prima va a ser igual a 200 newtons. Ya porque empieza a moverse el objeto. Menos tu fricción. Cinética. Y esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un despeje y queda como F1' igual a la fricción cinética. Muy bien. ¿Y qué habíamos quedado también? Que la suma de fuerzas en Y es igual a la normal menos el peso, igual a 0. Entonces, la normal vale el peso. Sí, ¿no? Y aquí tú tienes tu fricción cinética, que es igual a en mu cinética por tu normal. Entonces, pues tú haces un despeje de que mu cinética va a ser igual a tu fuerza 1 prima sobre tu normal. Ya. Haces esto. ¿Qué queda? F1' prima, que es igual a 200 newtons. Y la normal, ¿a qué implica? Que es 500 newtons, ¿no? Y tu mu cinética al final es igual a 0.4. Y ya acabamos el problema. ¿Y qué observamos? Pues observamos que la mu estática es la mu estática es mayor que mi mu cinética. Y se ve claramente aquí en mi gráfica. La gráfica que les puse aquí. Que va a haber un tope de la fuerza cinética máxima y que luego se va a bajar, ¿no? Cuando ya empieza el movimiento, tienes que ejercer una fuerza menor, ¿no? Y eso es lo que te dice. Aquí mi cinética. Y así. Y eso, creo que ya acabé. ¿Tienen alguna duda? No tiene ninguna duda. Pues está bien. Espero que les haya gustado como la clase, porque aquí ya, con este ejemplo, damos por finalizado como pues vaya, pues los temas, ¿no? Vimos fricción cinética, fricción estática, un poquito de estática, un poquito de las leyes de Newton. Muy bien. Y así. Bueno, antes de que se vayan, quería aclararles bien el ejemplo que habíamos hecho. Ay, perdón por retenerlos un poquito más. Neta que, perdón. Ustedes, imagínense que están aquí. Y se les ocurre pegar con tu fuerza una moneda. O sea, con tu mera fuerza, pegas una moneda o un plato a la pared, pero es horizontal. Aquí, ¿qué pasa?
Aquí tu peso va a ser para abajo, ¿no? Tu peso siempre va a ser para abajo. ¿Cuándo empieza el movimiento? ¿Cuándo empieza el movimiento? El movimiento ejerce una fuerza menor. Pues si le das esa fuerza que tienes que poner aumenta. Cuando empieza el movimiento ejerces una fuerza menor. Pero si aceleras esa fuerza, ¿qué tienes que poner? ¿Aumenta? Ok. Pues cuando ejerces una fuerza mayor, ok, es un buen ejemplo. Y aquí se ve en la gráfica que les puse, ¿no? Llega un tope en el que ya se baja, ¿no? Y ya empieza la fricción cinética. Pero aquí en realidad cuando ya ejerces fuerza, entre más fuerza ejerzas, ya no va a aumentar la fricción cinética. La fricción cinética se vuelve una constante. Y así, eso es lo que tú te refieres, ¿no? O sea, la fricción cinética no va a aumentar, así se va a quedar. Y muy buena pregunta, sí. Eso se me olvidó decirles. Aquí se nota que la fricción cinética, entre más aumentas la F, pues se va a mantener como constante, ¿no? Y ya, pues así, ¿no? Entre más aceleres, o sea, si entre más fuerza ejerzas, pues no va a cambiar tu fuerza cinética. Sí. Sí, no te preocupes. Ajá. Bueno, vamos a retomar un poquito. Aquí tienes tu plato, o lo que tú quieras. Tú haces una fuerza horizontal, o sea que no hay como componentes ni nada, es solamente tu fuerza, es así. O sea que tú ejerces una fuerza F acá, F. Va a haber una normal, que les dije que tu fuerza normal va a ser la que ejerza la superficie perpendicularmente. O sea, si aquí tienes tu superficie y la fuerza normal va a ser la que ejerce la superficie perpendicularmente a la superficie, ¿no? Entonces, aquí tienes tu fuerza normal y aquí tienes tu fricción estática. Estática, ¿por qué? Porque no se está moviendo. O si quieres, sí, se mueve. Y ahorita vamos a ver eso. Dejen prendo mi cámara de nuevo, lo siento. Yo ejerzo una fuerza perpendicular. Se me cae. Si hago que mi fuerza sea menor, se me va cayendo, ¿no? Pero si mantengo mi fuerza bien dura, pues no se va a caer el plato, porque la fricción es la que ejerce la fuerza hacia arriba, ¿no? La que permite que el plato se quede ahí estático, que no cambie, que no se mueva. Ajá. La fricción estática es la encargada que no se mueva el plato. Y así, ¿no? Y es algo muy importante porque la normal es la fuerza contraria a la fuerza que yo estoy ejerciendo, ¿no? Horizontalmente. Y así. Bien, sí. Entonces, sí, la normal no siempre va a ser la que se oponga al peso. Es la fuerza de la superficie que es perpendicular a la superficie. Deja apago la PC para seguridad y activo el antivirus. Ese pendejo. Y así, a ver si mañana puedo. Hay un ejercicio del torneo mexicano de física que habla más o menos de eso. Y está muy chido. Y bueno, con eso quiero dar por concluida la sesión. Espero que les haya gustado. Y ahí les va un screener. Ya pues. Un susto. Un susto para que duerman bien.
A ver, músculo. Ya acabó la clase, nada más estamos. Ya acabó la clase, muchas gracias. Me fue mi universidad. Ya se fueron todos.